Ya volvemos en Agenda Nacional. Voy a leer los Twitter ahí en un momento, estoy en deuda. Han llegado montones, Lili, educación, instrucción, formación. ¿Con cuál nos quedamos? ¿Cuál de esos conceptos le gusta más? Formación. Ya. Formación, a mí me gusta. Y me hago cargo porque nuestra institución se ha llamado siempre Sociedad de Instrucción Primaria. Hace 8 años atrás emigramos a SIP. ¿Por qué? Porque nuestra institución se creó en el año 1856, donde el concepto de educación era diferente y donde la sociedad necesitaba instrucción, se enseñaba a leer, se enseñaba matemática básica, a sumar, a restar, quizás a multiplicar. Pero en el andar de los tiempos, lógicamente, el concepto se amplió. Y se amplió a educación, y educación tiene que ver con formación, como decía Rodrigo, es formación de la persona en todos sus ámbitos. Desarrollando las virtudes, y una vez que uno desarrolla esa como capa, esa napa básica, uno ahí puede enseñar todos los contenidos, siempre unidos los contenidos con las habilidades. Tú no sacas nada con enseñar los límites de Chile, si los alumnos no saben distinguir qué es lo que es Chile, qué es lo que es Sudamérica, qué es lo que es el contexto global y para qué, el por qué y el qué. Entonces ahí yo creo que está la diferencia. Jornada escolar completa, exitosa, una carga a lo mejor en horas de permanencia en una sala demasiado grande. ¿Cuál es la evaluación que usted hace desde la papa misma, desde el colegio? Mira, si uno revisa los resultados de las evaluaciones externas como CIMSE especialmente, no ha habido mucho avance con respecto a que supuestamente había más exposición al aprendizaje mientras más horas estuviesen los niños en el colegio. Pero claramente yo creo que sí hay, por lo menos están más contenidos en el colegio los alumnos que estando en la calle. Yo me refiero a los alumnos que están más expuestos a situaciones difíciles. Y en ese ambiente yo creo que es como bueno la jornada escolar completa. O sea, además los colegios, de acuerdo a la ley, o sea, tenía amplias facultades y es muy flexible para poder aplicar los currículums diseñados por los propios establecimientos. Entonces, por propia manera, podíamos, o sea, el uso del tiempo es de libre disposición, así que cada colegio... Ahí está el tema. Por ejemplo, yo el otro día tuve la posibilidad de estar en el Grange. Tienes jornada escolar completa, por supuesto, pero el uso del tiempo, cuando tú tienes piscina, tienes rugby, tienes posibilidades de uso de biblioteca, tienes 1000 cosas, entonces los chicos lo pasan, pero bomba, como dicen ellos en su colegio. Ahora, si nos vamos a otro lugar donde realmente no contamos con espacio o contamos con que siempre lo que se va es repitiendo lo mismo, porque no hay talleres o no hay creatividad o no hay espacios en el fondo donde los alumnos puedan tener esta formación, sino que se convierte solamente en un entrenamiento, a lo mejor para dar una prueba, evidentemente que los alumnos se frustran, se aburren y los padres también. Yo creo que una jornada escolar completa, bien aprovechada, les da todos los elementos que tú planteabas, o sea, les da protección, les da cuidado, les da alimentación, les da muchas posibilidades. Ahora, la tarea es cómo aprovechamos ese tiempo, o sea, cómo realmente lo convertimos. Acuérdense que iban a hacer talleres que iban a complementar y al final terminamos con que eran más horas de clase y más de lo mismo. Por eso hay que ser súper cuidadoso respecto de bajo qué condiciones mides y con qué mides. O sea, la jornada escolar completa ha tenido muchos impactos adicionales, ¿cierto? El tema de la introducción de la mujer al mercado laboral, ¿cierto? Sí. El tema en el fondo, de lo que comentabas tú, de que es mejor que el niño esté en la calle a que esté en un ambiente un poquito más resguardado, más protegido, etcétera. Tal vez lo que pasa es que no hemos obtenido todos los resultados que esperábamos, producto de que no nos hemos metido en la parte más importante ahora, que es meterse dentro de la sala de clase, qué es lo que pasa ahí, cuáles son las actividades, como dice Mónica, que se organizan. Y yo también quiero rescatar el tema, yo soy una partidaria de la jornada escolar completa, bien aplicada como todo, pero creo que el número también de horas que el niño está en el colegio, sobre todo en situaciones vulnerables, es muy importante. El colegio el alumno tiene acompañamiento, por un lado, tiene alimentación, por otro lado, que no es menor, que no lo tienen sábado y domingo y no lo tienen en vacaciones, tienen espacios de relacionarse
entre los otros, y también tener más horas de clase. Y yo me quiero hacer cargo del tema de las horas de clase, porque en un colegio, como tú bien mencionas, el Colegio Grange, un colegio de excelencia, pueden darse los niños el lujo de tener menos horas de lenguaje o tener menos horas de matemática. Nosotros no nos podemos dar ese lujo. Nosotros tenemos que entregar más horas de lenguaje, porque el niño está expuesto o tiene un número de palabras que conoce y que aplica muy reducido, ¿ya? En historia, el niño no tiene capital cultural en la casa, por lo tanto también tenemos que hacernos cargo de eso. Ahora, lo importante es la forma en que se hace cargo. ¿Ah? Si vamos a hacer una clase que es la misma clase, que es la misma... No, pero hagamos a lo mejor diferente, pero las cosas que son importantes y que vamos a lograr en pobreza, que el niño pueda equilibrarse con los niños o con los alumnos o con los jóvenes con un capital cultural superior. Ahora, una de las cosas que la otra vez leía, había una crítica y una discusión respecto a mandarles tareas a los niños a la casa y las horas de estudio. ¿Cuándo esas horas? Se ha prohibido en Francia en este momento. Exactamente. Sí. Entonces, ¿cuándo las horas que un muchacho está vinculado al colegio son productivas y cuándo pasa a ser contraproducente? Cuando hay un momento en el cual entrará en una tabla de decrecimiento. Entonces, ¿cuál es la política, por ejemplo, que aplica usted en su liceo respecto a las tareas y horas de estudio? La verdad que tareas todavía se dan. ¿Ya? Aunque yo soy partidaria de que los alumnos llevaran a su casa 2 tareas. Una es leer, especialmente todo lo que es la Importantísimo. lectura complementaria. Obvio. Y lo otro es matemáticas, porque yo creo que matemáticas se aprende y se Ejercitando. ejercitando. Entonces, para mí esas son 2 tareas fundamentales y lo demás debiera trabajarse ¿Puedo agregar en el algo colegio. más? Pues ¿sí? estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo lo otro que agregaría es alguna pregunta que permita alguna relación con los padres o alguna relación Ya, con algún súper vecino importante, significativo. Esas preguntas que saben hacer los profesores que por último te produce el momento en que se establece un vínculo, porque hay que sentarse a hacer algo, pero sencillo, pero que se te establezca ese vínculo. Totalmente de A una acuerdo. pregunta, por ejemplo, a ver, cuéntame papá, ¿y qué hacías tú cuando tenías mi edad? ¿Ah? O tu mamá, dime cuando estás cansada, no sé, pero Algo hay que obligue a profesores, interactuar. hay profesores que son mágicos en eso, Sí. son mágicos en esa pregunta de interacción. Súper importante. Entonces la lectura, de todas maneras, ejercicio de matemática. Pregunto eso porque hay puntos en los cuales a ciertas edades en que pasados los 15 años, cuando se van acercando a las PSU, van terminando los colegios, comienzan los episodios de angustia, los episodios de estrés. Entonces hay un punto que dice, oye, es que en el colegio los hacen estudiar mucho, que bueno el colegio lo hace estudiar mucho, hay diferentes posiciones de eso. Es que eso es muy importante y vi por ahí la pregunta, ¿tienen que tener los colegios un proyecto educativo, cierto? Pero Sí. por supuesto que sí, porque eso es sumamente importante, que tenemos que definir para qué estamos educando. Mi posición es que estamos educando para formar personas. Si nos vamos al otro extremo, porque los 2 extremos son malos, tener niños que no saben nada, ¿cierto? Y que no pueden desenvolverse en la sociedad y ejercer algún rol en ella, al otro extremo, de niños estresados, que se sienten parte de una maquinaria productiva o de rendimiento, ¿cierto? Estamos muy mal. Tenemos que formar personas para la felicidad. Tenemos que formar personas para vivir en sociedad y poder desarrollarnos como pueblo, como nación. Sí, y hay un tema súper importante, porque está también la tentación de la instrumentalización de los proyectos educativos. Que en el fondo el niño tiene que saber esto otro, ciertos elementos del lenguaje, de la matemática, etcétera, para después poder desarrollar cierta profesión. Y se valora poco, ¿cierto?, el conocimiento en sí mismo como por la belleza que tiene. La capacidad, como decía la señora Mónica, la capacidad de poder llevar ese conocimiento a la casa y compartirlo con los demás, discutirlo, pasarlo bien con ese conocimiento, engrandecerse y sentirse más satisfecho porque sea algo distinto. Y ojalá llegara a esa paradoja que mientras más sé, solo sé que nada sé. Oye, nos vamos a ver una pausa, vamos a leer algunas de las cosas. Mira, muchas horas de lenguaje y matemática no saben cómo funciona una ampolleta. ¿Qué más? Sonia Silva. GEC igual guardería, alumnos cansados desde 14 horas, 0 aprendizaje, almuerzo insuficiente y en escaleras. ¿Qué más dice acá? Víctor Herrera, muy de acuerdo, pero los buenos profesores, ¿cómo se evalúa esto hoy en día? Cristiano Orozco dice, la jornada completa fue desaprovechada debido a la búsqueda de cumplir
con el CIMSE y la PSU y no con lo transversal. ¿Quién más por acá? Claudio Llanos, no basta con extender las horas en el colegio, es necesario invertir en talleres, implementos, recursos, entre otros. Y Diógenes dice, la jornada escolar completa es una tortura para los niños que quieren jugar, descubrir el mundo y no estar presos. Parte de las opiniones de los que llegan acá a nuestro Twitter. Ya volvemos acá en Agenda Nacional.